Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de, de la materia de NIF, en donde vamos a continuar hablando acerca de lo que es la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Una propiedad, planta y equipo, pues que digamos que para efectos de practicidad y de mejor comprensión del tema, pues hemos fraccionado en varios temas. Y esos temas están organizados de la siguiente manera. Entonces, tengo 10 temas. El primero, que ya lo abordamos en la sesión anterior, en el video anterior, que se denomina definición de lo que es propiedad, planta y equipo. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar. El segundo tema es todo aquello que tiene que ver con el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. Un tercer video vamos a hablar acerca de lo que es la materialidad en la adquisición de la propiedad, planta y equipo, lo que es la medición posterior de esa propiedad, planta y equipo. Luego los métodos de depreciación. Vamos a hablar también acerca del modelo de revaluación de esa propiedad, planta y equipo, el modelo de costo. Vamos a hablar del deterioro de la propiedad, planta y equipo. Un noveno tema van a ser, que digamos que lo he denominado revisiones periódicas. Y un último tema denominado baja en cuentas. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Pues como el tema es tan extenso, el objetivo es crear un video por cada uno de los temas. ¿Ok? En esta ocasión pues vamos a desarrollar el tema del reconocimiento inicial. ¿Ok? Entonces, no sin antes, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la definición de propiedad, planta y equipo para ponerlos en contexto y continuar con nuestro segundo tema que es denominado reconocimiento inicial. En otro video veremos la materialidad en la adquisición, luego en otro video la medición posterior y así con cada uno de los temas. ¿Ok? ¿Por qué lo hago de esa manera? Para que no haya que dar un video de 4 horas y pues que sea como tan monótono y tan cansón. Más bien lo fracciono en esos ítems y por cada ítem va a quedar un tema específico y de esa manera usted se va a poder dirigir específicamente al video que necesita y va a ser mucho más práctico de estudiar. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a arrancar con lo que es la definición de lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Bueno, esto ya lo habíamos visto en el video 1. Básicamente, digamos que las propiedades, planta y equipo son esos activos tangibles, ¿sí? Que se adquieren para ser utilizados en las propiedades de un negocio con el objetivo de obtener ingresos. Y de acuerdo con la NIF número 16, se dice que esos activos tienen dos características importantes. La primera es la posesión, que hace referencia a que posee una entidad, digamos que esa propiedad, planta y equipo es aquello que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o bien sea para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y la segunda característica tiene que ver con la usabilidad, con ese uso que se le va a dar y que básicamente se espera usar durante más de un periodo. Entiéndase por periodo un año. ¿Ok? Eso era lo que veníamos hablando de lo que era la definición de esa propiedad, planta y equipo. Luego habíamos hablado también acerca de lo que era, eh, digamos que, visto la propiedad, planta y equipo, mmm, digamos que dentro de ese contexto de, de tangibilidad, que digamos que esa propiedad, planta y equipo debe ser tangible, es decir, ¿qué quiere decir eso que sea tangible? Que tenga una apariencia física, que lo pueda palpar, ¿sí? Otra característica es que debe estar destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios en la organización, o bien sea para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. ¿Ok? También nos indica que debe ser, se espera utilizar durante más de un periodo. Si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. ¿Ok? Pero si va a ser utilizado por más de un año, entra a ser propiedad, planta y equipo. Y la última característica es que debe ser material. Y esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial. Por ejemplo, las cosedoras, ¿ok? Las perforadoras, todos estos equipos de oficina, digamos que tienen esa característica, ¿ok? Veíamos que en la situación financiera, en el estado de situación financiera, la propiedad, planta y equipo la vemos como como un solo renglón en donde se agrupa toda esa propiedad, planta y equipo. Entonces veíamos las cifras, como en un periodo aparece una cifra, en el otro, pero básicamente es en las notas a los estados financieros en donde se entra a discriminar
que conforma esa propiedad, planta y equipo, con sus respectivas cifras, ¿ok? Entonces, en las notas a los estados financieros lo vemos acá ya discriminado, los terrenos, las construcciones y edificios en neto, construcciones en proceso, la maquinaria neta, el equipo de tecnología de la información neto, equipo de oficina neto, etcétera, etcétera, cada uno con un saldo inicial, si tuvo adiciones o mejoras, unos retiros o la depreciación que haya sufrido, otros aumentos o disminuciones, el saldo al final de ese primer periodo, qué otras adiciones, retiros o depreciación tuvo y, perdón, y otros aumentos o disminuciones para que nos dé un saldo final al periodo que estamos analizando. ¿Ok? Así es como se ve esa propiedad, planta y equipo dentro de un estado de situación financiera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el ciclo de la operación de una organización? Pues digamos que aquí básicamente el activo fijo de una organización pues está integrado por los recursos y esas instalaciones que son necesarias, obviamente, pues para que la organización pueda llegar a desarrollar o pueda llegar a realizar las operaciones de su día a día. De ahí que es importante conocer la forma en que se adquiere esa planta, esa propiedad, planta y equipo, el uso que se le va a dar y la manera de registrar tanto su retiro o su baja en cuentas cuando digamos que ya ese ciclo de vida de ese activo ha finalizado. ¿Ok? Como se observa aquí en la diapositiva, los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de fuentes de financiamiento, ¿sí? Pueden ser préstamos a largo plazo o directamente con aportes de los socios. Entonces, esas son, digamos que, dos caminos para adquirir ese activo fijo, ¿ok? O también puede ser adquirido este activo fijo, pero ya con excedentes de efectivo, ¿ok? Entonces, cuando digamos que empezamos a desarrollar nuestra operación, en la organización, entonces empezamos a recibir efectivo y ese efectivo lo que hacemos es que, bueno, digamos que aquí este efectivo en principio podría venir del aporte de socios que se haga en efectivo. Con ese efectivo entonces empezamos a comprar la materia prima. Esa materia prima la podemos comprar al contado o por medio de un crédito en donde vamos a crear la cuenta de proveedores. Entonces a este proveedor pues le vamos a tener que hacer pagos. Puede ser en efectivo. Cuando hablo de efectivo estoy uniendo tanto efectivo como bancos. Entonces, pues para que no se me vayan a confundir, esa sería la visión. Y básicamente ya cuando hacemos esa compra de materiales, pues esos bienes ya entra esa mercancía a nuestro inventario de mercancías. Luego que la transformamos, esa mercancía sale y queda a disposición de un almacén, para ser vendida. Y esas ventas pueden tener dos situaciones, que se venda al contado, en cuyo caso me entra el efectivo directamente, o por medio de unas ventas a crédito, en donde voy a tener unos clientes a los cuales voy a tener que empezar a crear toda una política de cobranza para que esto no se me vaya a desbordar. Y también con ese efectivo yo voy a poder cubrir todo lo que son mis gastos de operación, gastos de productos financieros, otros gastos y productos y otros impuestos. Y es ahí en donde pueden surgir dos situaciones. Después de haber realizado toda esta operación, yo puedo tener dos situaciones. Una en donde tengo un excedente efectivo, en donde pues con ese excedente lo que voy a realizar va a ser unas inversiones temporales porque no es nada efectivo tener ese dinero guardado en caja o en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros. Entonces lo mejor es moverla en una inversión temporal. O si me queda de pronto, bueno, y viendo esa inversión temporal, yo puedo decir, decidir adquirir activo fijo. ¿Ok? Entonces, pues eso por un lado cuando tengo ese excedente de efectivo, pero cuando tengo faltante de efectivo, pues voy a tener que endeudarme, voy a tener que adquirir unas obligaciones en la medida de lo posible a corto plazo para poder cubrir y seguir mi operación, o de lo contrario ya me voy a ver en problemas, ¿ok? Pero digamos que ese es el objetivo. Este ciclo nos muestra que ese activo fijo se puede adquirir mediante, o bien sea por el aporte de los socios o por deudas a largo plazo que la organización adquiera o por ese sobrante de efectivo, ¿ok? Entonces, esos son los dos mecanismos bajo los cuales se puede realizar esa adquisición de activo fijo. ¿Listo? Veíamos también lo que era la política contable, y veíamos cómo la NIC 8 básicamente es la norma que establece que la entidad debe seleccionar y aplicar esas políticas contables, pero con una característica bien importante, y es que deben ser unas políticas contables de manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares. Obviamente, ahí sí digamos que hay que hacer una salvedad, a menos que una NIF requiera o permita
establecer categorías de partidas, para lo cual es apropiado utilizar una política contable diferente. Y entonces veíamos cómo la afectación de una política contable, el cambio de una política contable podía llegar a afectar básicamente la comparabilidad de la información en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, vale la pena mencionar que, digamos que el cambio en la política contable se hace necesario si ese cambio, en primera instancia, si ese cambio en esa política contable es requerido por una nueva NIF o por una modificación a una NIF existente. Ese sería el primer paso, digamos que la primera situación en la que se puede llegar a dar esa eh, motivación al cambio de una política contable. Y la segunda situación es debido a que la nueva política contable lleva a que los estados financieros suministren información financiera más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones que afectan a la información financiera de la entidad. Eh, Aquí digamos que hay que mencionar que la consecuencia de cambiar esas políticas contables hace que la comparabilidad de esa información financiera resulte viéndose afectada, ¿ok? Y un ejemplo de eso puede ser el siguiente. Entonces tenemos acá que hay cambios en las políticas contables, entonces la entidad A tiene unos activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Entonces, en primera instancia tiene unos terrenos avaluados en 1.235 millones, entonces su valor neto es 1.235 millones, edificaciones en 3.500 millones, tiene una depreciación acumulada de 583.333 y, perdón, aquí no es 3.500 sino 3.500.000, perdón. El valor neto, entonces a ese valor del periodo anterior le resto esa depreciación acumulada, me da un valor neto de 2.916.000 y voy a esa vida útil de esa edificación es de 60 años. La maquinaria está evaluada en 656.000 menos esa depreciación acumulada de 437.333, me queda un valor neto de 218.666 y la voy a depreciar a 15 años. Entonces me da un total de un cierre del periodo anterior, unos activos por valor de 5.391 millones, menos esa depreciación acumulada de 1.020.666, perdón, de 1.020.666, me queda un valor neto de 4.370.000. Entonces aquí digamos que los activos ya se encontrarán depreciados por 10 años, lo que son los edificios y la maquinaria. Pero ¿qué pasa si hay un cambio en la política contable? Entonces, sin embargo, a inicios del año 2023, la entidad cambia su política contable al pasar del modelo de costo al modelo de revaluación, presentando la siguiente situación. Entonces, la misma información, los terrenos, las edificaciones y la maquinaria, los valores, entonces el valor al que se adquirió ese terreno pasó a ser de 2 millones, ya no era de 1.235.000, sino de 2 millones. El valor del año, del periodo inmediatamente anterior era de 1.235.000, entonces la variación por revaluación fue de 765.000. Las edificaciones entran con un valor de 3.200.000. El valor del periodo inmediatamente anterior era de 2.916.667, es decir, tuvo una revaluación por 283.333 y la maquinaria que estaba evaluada en 350.000, el periodo inmediatamente anterior tenía un valor neto de 218.666, lo traigo y la resta de estos dos me da la revaluación de 131.333. Entonces nótese cómo el simple hecho de haber cambiado la política contable, el pasarme del modelo del costo, pasarme al modelo de costo por revaluación, hace que la información, al compararla de un periodo a otro, cambie, sea totalmente diferente. Esa es la implicación, una de las implicaciones más importantes que tiene el cambio a nivel de políticas contables. ¿Ok? No me voy a enfocar mucho en esto porque esto ya lo habíamos visto en el video anterior. Determinación del costo de los activos, veíamos tres aspectos importantes. También veíamos un ejemplo en donde suponíamos que había que comprar una maquinaria por 600.000 pesos, veíamos era básicamente la contabilización de esa maquinaria, en cuál era el tipo de contabilización que se tenía, que se debía hacer. ¿Qué más veíamos acá? Más contabilizaciones, porque veíamos que no era solamente el comprar la maquinaria, sino todas esas adecuaciones en las que había que llegar para que esa maquinaria pudiera quedar en funcionamiento.
pero veíamos cómo todos esos costos se los teníamos que achacar, no directamente al gasto que estábamos ejecutando, sino que hacían parte de ese activo fijo que habíamos adquirido. Entonces nos decían que se había comprado una maquinaria por 600.000 pesos, se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento por el saldo. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina. Este valor hace parte directamente de esa maquinaria. Entonces, no es que vamos a crear una cuenta aparte, sino que esto me sube el valor de esa maquinaria. Por eso aquí, cada ítem de esos lo vamos primero resaltando, pero lo vamos llevando directamente a la afectación de esa cuenta de maquinaria. ¿Ok? ¿Contra qué? Contra unos bancos. Luego había otra cuentica por ahí, que era la instalación y prueba de maquinaria. También me va a afectar directamente la cuenta de maquinaria, o bueno, propiedad, planta y equipo, por ese valor contra el banco. Y lo último era la capacitación y entrenamiento de personal para el manejo de la maquinaria. También ese era un valor que se llevaba directamente a la afectación de ese activo fijo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más veíamos? Otro tipo de ejemplo. Entonces, pues va más que todo es para que repasen este tipo de ejemplos, los puedan otra vez poner en práctica para que vean cómo es la dinámica contable en cada uno de esos casos y de esta forma pues lo puedan aplicar. ¿Ok? Y ya entramos a la segunda parte del video, que es el que nos atañe el día de hoy, en donde pues vamos a hablar de un tema bien importante, un tema que resulta ser muy relevante para nuestra materia, y es el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. Sucede que, y esto obviamente pues con base en la norma, digamos que de acuerdo con el párrafo 17.9 del estándar para las pymes, en el momento del reconocimiento inicial, esos elementos de la propiedad, planta y equipo eh, se miden es por su costo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el estándar para pymes, en el momento del reconocimiento inicial, esa propiedad, planta y equipo se mide es por su costo. ¿Ok? Eh, y digamos que en el párrafo 17.10 del mismo estándar para las pymes, se explica que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo está conformado por los siguientes conceptos. Entonces tiene un precio de adquisición, que después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, que incluye honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación e impuestos no recuperables. A eso pues le vamos a sumar lo que son los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, y entre ellos se incluye la preparación del emplazamiento, la entrega y manipulación inicial, la instalación y montaje y la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. ¿Ok? Esto desde el punto de vista del reconocimiento inicial. Y también vamos a tener que contemplar lo que es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar donde éste se asienta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto aquí pues básicamente nos invita a realizar una proyección desde el momento mismo en el que se adquiere ese bien, para poder estimar esto que puede llegar a pasar a futuro. ¿Cuánto nos puede llegar a costar el desmantelar esa maquinaria una vez ya haya acabado su vida útil y volver a dejar ese espacio físico totalmente rehabilitado para que lo puedan seguir utilizando para otro tipo de actividad? Entonces, eso también, eso lo debemos hacer, lo debemos estimar dentro de ese reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Eso para tenerlo bien en cuenta. Ahora, así como existen unos ítems que hay que contemplar para hacer ese reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo, como los honorarios legales, los aranceles de importación, la preparación del emplazamiento, la instalación y montaje y esa estimación que tenemos que hacer del desmantelamiento y la rehabilitación del sitio, pues también hay unos valores que no se incluyen en el costo de la propiedad, planta y equipo. En ese ítem, digamos que las entidades del grupo 2, es decir, de las pymes, no deben capitalizar los costos por los préstamos en que hayan incurrido al adquirir o al momento de construir un elemento de la propiedad, planta y equipo. En su lugar, los deben contabilizar como gastos en el estado de resultados. Ahora,
Eso en el caso de las empresas del grupo 2 de convergencia, pero las entidades del grupo 1 de convergencia, estas sí van a poder capitalizar los costos por préstamos en que incurran al adquirir, desarrollar o construir un elemento de la propiedad, planta y equipo, toda vez que estos elementos constituyen un activo apto. ¿Ok? Entonces, mire la diferencia que hay entre el estándar para pymes y el estándar para las empresas del grupo 1. Ahora, digamos que la propiedad, planta y equipo, cuando son adquiridos, digamos que esos elementos que se adquieren de esa manera a crédito, sucede que el párrafo 17.13 del estándar para pymes requiere que el activo se contabilice por el precio de la transacción y esos intereses que se van a incurrir se deben reconocer es en el estado de resultados, es decir, no va a ser un mayor valor del activo. Si el elemento de la propiedad, planta y equipo se adquiere con un plazo que excede los términos normales de crédito, ese mismo párrafo, el 17.13, señala que el activo se deberá medir por el valor presente de los pagos futuros. Y yo sé que aquí muchos van a decir, pero ¿qué está diciendo? Tranquilos, que vamos a hacer ejercicios de esto para que ustedes estén perfectamente, tengan claridad sobre este tema que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a empezar a abordar algunos ejercicios como para ir clarificando más el tema y como para que nos vayamos ambientando en el tema. Entonces, en principio, pues vamos a ver los escenarios de la medición inicial. Digamos que vamos a tener escenarios, un escenario, el primer escenario, vamos a ver unos casos de crédito con interés implícito. Esto puede ser con tiempo anormal y el interés pues va a ser un caso con intereses y otro sin intereses. Vamos a ver otro caso dentro de este escenario 1 del crédito con interés menor a la tasa de mercado con tiempo anormal. ¿Por qué decimos tiempo anormal? No es, digamos que por lo general cuando uno compra a crédito, pues por lo general es a un año, ¿sí? A 2 años, 3 años. Aquí lo vamos a ver a un periodo mucho más corto de tiempo. ¿Ok? Por eso hablamos de un periodo anormal. Y este crédito con interés menor a la tasa de mercado, vamos a verlo sin interés. Y vamos a hacer una compra a crédito a corto plazo, con tiempo anormal, sin interés. Hay otros escenarios, viéndolo desde el punto de vista de una permuta, de un desmantelamiento, desde un leasing financiero, eh, desde el costo de reemplazo y sustitución, en construcción. Digamos que estos escenarios pues ya son otro tipo de casos que se los voy a dejar para que ustedes los indaguen. Yo voy a abordar este primer escenario con esta tipología de casos, ¿ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy desde el punto de vista netamente práctico. ¿Listo? Hay otros escenarios desde el punto de vista de la depreciación, todos los tipos de la depreciación, desde el punto de vista del deterioro y desde lo que es el método de reevaluación y el impuesto diferido. De estos voy a tratar, si me queda espacio, porque como vieron el tema es bastante extenso, voy a ver qué de esto puedo alcanzar a realizar, de pronto depreciación, deterioro, de pronto estos últimos 4 escenarios los podemos abordar, pero en otro video. ¿Listo? Bien, eso desde el punto de vista de los escenarios. Ahora, voy a hacer una especie de flujograma de lo que es la compra de la propiedad, planta y equipo a crédito. ¿Qué pasa y cómo influye el estándar internacional desde este punto de vista? ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar con la compra de propiedad, planta y equipo, la que sea, cualquier activo fijo que usted desee comprar. Entonces, digamos que aquí, cuando se hace esa compra, la transacción inicia con la compra de propiedad, planta y equipo, es decir, vamos a comprar algún bien para la organización y aquí nos empieza a surtir varias preguntas, varias inquietudes. ¿La compra es de contado? Si la compra es de contado, entonces pues se registra el valor de la transacción y listo, terminamos. Pero si esa compra no es de contado, sino que tenemos que incurrir en un crédito, entonces nos vamos por el camino no es de contado y vamos a llegar a esta otra pregunta. Entonces, si no es de contado, ese crédito que está adquiriendo tiene intereses. Si tiene intereses, ok, entonces digamos que aquí la capitalización de interés de la propiedad, planta y equipo solo aplica para el grupo 1. Para el grupo 2, esos intereses no son capitalizables, ¿ok? Para las empresas del grupo 2, los intereses son llevados al gasto, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto para el grupo 1. Si esa compra que estoy haciendo no tiene intereses, ok, entonces tengo que mirar, hacerme otra pregunta. Ah, ok, no es
no tiene intereses, entonces ¿es una compra a corto plazo? Sí, sí, es a corto plazo, entonces se registra el valor de la transacción. ¿Sí? Si la compra es de contado a corto plazo, el activo se registra el valor de la transacción como si fuera una compra de contado. ¿Ok? Ahora, si no es a corto plazo, entonces me sigo haciendo otra pregunta. ¿Conoce el valor de contado de ese bien? Si sí lo conoce, entonces se registra el valor del contrato. ¿Ok? Cuando se conozca el valor de contado, si el pago se aplaza más allá de los términos normales, el activo en la medición inicial se registrará al valor presente. Y aquí, pues digamos que se debe tener en cuenta que en la medición posterior se deben calcular los intereses implícitos. Pero esto lo vemos con ejercicios. Entonces, eso en el punto de que se conozca el valor de contado. Si no se conoce el valor de contado, entonces me va a llevar a otra actividad. Y se debe conseguir la tasa de mercado. ¿Y cómo la consigo? Digamos que si el pago se aplaza más allá de los términos normales, la entidad medirá el activo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. Luego de eso, de haber conseguido la tasa de mercado, se registra el valor presente. Y el valor presente es una estimación actual del valor descontado a una tasa de interés de mercado. ¿Ok? Y ya esto, entonces ahí sí me va a llevar a calcular el interés implícito en esa compra. Es decir, el costo de los intereses implícitos no se contabilizan como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Aquí está la normatividad, la NIC 16 y la sección 17 para las pymes. Esto es para grupo 1. Cómo sale, cuáles son las normas que aplican a cada uno de estos pasos, tanto desde las empresas de convergencia del grupo 1 o las de pymes. ¿Listo? Entonces, este es más o menos el flujograma, o bueno, más que el flujograma, las preguntas que nos debemos realizar en cada etapa de la compra. ¿Ok? Si es una compra de contado, si no es de contado, entonces pues debe ser a crédito. Si es a crédito, tiene intereses. Y si tiene intereses, ¿es una compra a corto plazo o a largo plazo? Después, ¿conocemos el valor de contado? Si no lo conocemos, tenemos que salir a conseguir la tasa de mercado y empezar a registrar el valor presente y a calcular el interés implícito. Esa es básicamente los pasos que debemos seguir para cada vez que se realice una compra de propiedad, planta y equipo a crédito. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para arrancar con este tema. Entonces, el ejercicio número 1 nos dice que vamos a hacer una compra a crédito con tiempo anormal y con intereses. ¿Listo? Entonces el ejemplo dice así, la empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5%. Ese es el enunciado, pues digamos que aquí que se puede ver de raro en este enunciado. La empresa UBI compra una maquinaria, no hay ningún problema. A crédito a 3 meses, esto ya me suena raro, ¿sí? Haga un crédito por 3 meses, ya eso suena como a un tiempo anormal. Pagadero en cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el monto de la cuota mensual mediante la función pago en Excel. Esto ya lo habíamos visto en nuestros ejercicios que desarrollamos en instrumentos financieros. Entonces, pues de todas formas aquí lo vamos a recordar con el objetivo de tener el panorama perfectamente claro sobre estos ejercicios que vamos a desarrollar. Y no va a ser el único ejercicio en el que vamos a tener que echar mano de esta función pago en Excel, porque pues vamos a hacer muchos ejercicios a crédito. ¿Ok? Perdón. Eh, Permítame un momento, por favor. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar mucho a lo largo de esta presentación acerca de la función pago en Excel. Vamos a hacer varios ejercicios, pues debido a que vamos a hacer muchos con la figura de compra crédito. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular esa cuota de pago mensual teniendo en cuenta esas condiciones, que es una compra por 15 millones de pesos, que es a 3 meses, que los vamos a pagar en cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5%.
Entonces lo primero que hacemos es organizar la información, el costo del activo 15 millones, el IVA, que es un mayor valor del activo del 19%, 2.850.000, la retención en la fuente del 2.5 por compras de 375.000, el ICA del 7.7 por mil, que asciende a un valor de 115.500, entonces me queda un total de deuda por 17.359.500, es decir, el costo del activo más el IVA menos la retención menos el ICA, entonces me queda un valor, un total de deuda por 17.359.500. ¿A cuánto plazo? A 3 meses la compra. La tasa de interés implícito es del 2.5% y aplicamos la función pago. Entonces, simplemente vamos en Excel a funciones, buscamos la función pago y ahí nos despliega esta ventanita. En esa ventana pues colocamos lo que es la tasa. La tasa corresponde al 2.5%. El número de periodos son 3 periodos y el valor de la deuda es de 17.359.000 y ya ahí el sistema me calcula que el valor de la cuota, o sea, de cada una de las 3 cuotas es de 6.078.206 pesos con 15 centavos. Ese es el valor de la cuota mensual que yo debo pagar por haber adquirido una maquinaria que asciende a un valor de 15 millones, teniendo que pagar un IVA de 2.850.000, una retención de 375 y un ICA de 115.000, es decir, voy a quedar con una deuda de 17.359.000 con una tasa de interés mensual de 2.5. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de la cuota, 6.078.206 pesos. ¿Ok? Ya le iba a dar a aceptar. Bueno, luego de eso, entonces ya con el valor de la cuota ya nos queda fácil pasar al segundo punto, que es realizar la tabla de amortización. ¿Cómo se realiza la tabla de amortización? Es una tabla de amortización común y corriente, las mismas que realizamos en varias ocasiones en nuestra sesión de instrumentos financieros. Entonces tenemos ahí el tiempo, es decir, aquí vamos a colocar cada uno de los 3 meses en los cuales vamos a tener que hacer el pago. El valor, arrancando por el monto de la deuda total, 17.359.500. Luego, el valor de la cuota fija, ya la calculamos, que es de 6.078.206 pesos. Entonces la colocamos y como es fija por cada uno de los 3 meses, entonces eso lo puedo replicar en los 3 periodos. Y a este valor le tengo que calcular cuánto de esta cuota se va para interés y cuánto de esta cuota se va para capital y la resta entre el valor de la deuda de ese periodo menos lo que se va para capital me da el saldo de la cuenta, ¿listo? El saldo a pagar de, del siguiente periodo. Y así sucesivamente lo seguimos haciendo. Entonces arranquemos. Tenemos los 17.359.500 y le vamos a restar el valor de la cuota fija, que son 6.078.206. Le calculamos a este valor a este valor le calculamos el 2.5% y me da un valor inicial, un valor de 433.988 pesos. ¿Listo? Eso quiere decir que a este valor de la cuota le resto esos 436.988, me queda un valor que va a ir a parar a capital por 5.644.219. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hago? Le tomo mi valor inicial, 17.359.500, y le resto el valor que va a parar a capital de 5.644.219 y me da un valor inicial, un saldo por valor de 11.715.282 pesos. ¿Ok? Este saldo se me convierte en el valor inicial del siguiente periodo, del periodo 2. Arrancamos con 11.715.000, la cuota son 6.078.000, de ahí calculamos el 2.5 de interés que asciende a 292.882 pesos y este valor de la cuota fija menos lo que corresponde a intereses me da el valor del capital que queda en 5.785.324 y tomo el valor inicial de la deuda en ese mes, 11.715.282, menos los 5.785.324 me da un saldo de 5.929.958 que se convierte en mi saldo inicial del periodo número 3. Como la cuota es la misma,
6.078.206, entonces le calculo a los 5.929.000, el 2.5 de interés me da 148.249, y a ese valor, a la cuota inicial, le resto los 148.000 y me da un valor a capital de 5.929.957 y queda ya en cero el saldo final, ¿ok? Es decir que por cuota fija pagué un monto de 18.234.618 y por intereses 875.118 pesos, ¿ok? Entonces, ya hicimos dos pasos. Calculamos el monto de la cuota mensual porque era importante para poderla contemplar aquí en nuestra tabla de amortización, que es el segundo paso. Y luego pasamos ya a lo que es la contabilización. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cifras más claras. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contabilizar la factura. Entonces nos dice que hicimos una compra de propiedad, planta y equipo por 15 millones de pesos. Tenemos un IVA que hace parte del un mayor valor de la propiedad, planta y equipo por 2.850.000. Vamos a tener una retención en la fuente del 2.5% por 375.000 y una retención de ICA del 7%, del 7.7 por mil, que asciende a 115.500. Eso me indica que voy a generar una cuenta de acreedores por valor de 17.359.500 y ya con eso cerramos esa contabilización de esa factura. El segundo paso es empezar a causar los intereses. ¿Ok? ¿Cómo los causamos? Entonces, gastos por intereses por valor de 433.988. Estamos haciendo la causación del primer mes, de la primera cuota. ¿Cuánto tuvimos que pagar por intereses y por eh, cuánto por valor de intereses? ¿Cómo lo vamos a causar ese primer mes? Y luego lo de la cuota. Entonces, recuerden que como esta es una pyme, ese pago de intereses pues lo llevamos directamente al gasto, ¿sí? No capitalizan, ese valor de intereses no me capitaliza en la NIF para pymes. Si fuera la NIF plena, ahí sí se capitalizaría, esto sería un mayor valor del activo, pero acá no, estamos en NIF para pymes. Entonces esa causación de intereses me afecta directamente el gasto. Entonces gasto por intereses 433.988 contra unos acreedores por valor de 433.988. El pago del primer mes. Aquí ya causamos los intereses por el primer mes. Ahora vamos a efectuar el pago de ese primer mes. Entonces tenemos unos acreedores. El pago de la primera cuota fue 6.078.206. Son cuotas iguales. Entonces cancelamos esa cuenta de acreedores por 6.078.000 contra los bancos por 6.078.206 pesos. ¿Listo? Eso por el primer mes, reitero. Ahora, ¿qué pasa con el segundo mes? La misma dinámica, ¿ok? Entonces, causamos los intereses correspondientes a ese segundo mes. Entonces tenemos gastos por intereses, los correspondientes a esa tabla de amortización, que eran para el segundo mes de 292.882 pesos, ¿contra qué? Unos acreedores por 292.882. Luego sí, efectuamos el pago de la cuota. El pago de la cuota de ese segundo mes es acreedores por 6.078.206 al débito contra unos bancos al crédito 6.078.206 pesos. ¿Listo? Luego viene el tercer pago, que es la causación de los intereses por el tercer mes. La misma operación, esto ya se vuelve mecánico. Gastos por intereses por 148.249 contra la cuenta acreedores 148.249 y registramos el pago del tercer mes. Tenemos entonces acreedores por 6.078.000 contra unos bancos por valor de 6.078.206 pesos. ¿Listo? Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Este es un crédito con tiempo anormal y sin intereses. ¿Listo? Entonces tenemos lo mismo, la empresa Ubisas compra una máquina por el mismo valor, 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales, sin interés y la tasa de interés del mercado es del 2.5%.
El valor de la cuota mensual es de 5.786.500. Aquí ya nos dieron el valor, si no, pues lo hubiéramos calculado por la función pago en Excel. ¿Listo? Entonces, nótese que sigue siendo un crédito a 3 meses, eso es un crédito anormal, ¿ok? Pagadero en cuotas iguales sin interés, pero debemos tasarlo también a la tasa de interés del mercado, que para ese periodo estaba rigiendo un 2.5%, ¿ok? Entonces, ¿qué arrancamos? Organizamos la información. Costo del activo 15 millones, el IVA de 2.850.000, la retención en la fuente de 375, el ICA del 7.7 por mil de 115.500, me da un total de deuda de 17.359.500, tiempo en meses 3 y la tasa de interés, que no es la tasa de interés que me están cobrando porque es sin interés, pero sí debo registrar la tasa del mercado, que es a 2.5%. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿ya qué hago? Pues yo ya tengo el valor de la cuota mensual, la tengo acá, 5.786.500. Lo que hago es que calculo la tasa de amortización. La misma dinámica que hicimos en el ejercicio anterior, solo que acá cambia la cuota fija. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el valor de la deuda, el monto total de la deuda, que es 17.359.000. Con ese valor arrancamos nuestro periodo 1, nuestro primer mes. Tenemos una cuota fija de cada mes de 5.786.500 y a esto le vamos a calcular los intereses del 2.5%. Entonces a 17.359.500 le calculamos el 2.5 y nos da 433.988. Voy, permítanme, quiero hacer aquí algo. Quiero corroborar esto para que ustedes se den cuenta que no es que me esté inventando las cifras, esto en efecto funciona así. Entonces, 17.359.500 por el 2.5% me da los 433.987. Como termina en 5, pues lo redondeamos a 98. Ese es el valor de los intereses. Entonces, tomo el valor del monto de la deuda en ese mes, le calculo el 2.5% de interés, pero ustedes me van a decir, pero si era sin intereses, yo se lo debo calcular de todas formas, así sea sin intereses, que me estén cobrando, no me estén cobrando intereses, yo lo debo calcular con la tasa de interés del mercado y así lo debo contabilizar. ¿Listo? Entonces, ya habiendo verificado que esta cifra es, entonces tenemos los 5.786.500 menos los intereses, me da el valor que va a parar o que me amortiza el capital y queda en 5.352.513 y a 17.359.500 lo que hago es que le resto esos 5.352.513 y me queda un saldo de 12.006.988. Este saldo es mi saldo inicial del siguiente periodo, del periodo 2 o del mes 2, 12.006.988. El valor de la cuota fija sigue siendo el mismo, 5.786.500, solo que a este 12.006.988 le calculo los 2.5% de intereses y me da 300.175. Y a la cuota le resto los intereses y me da lo que en realidad amortiza el capital, que es 5.486.325. Ahora tomo ese saldo inicial de 12.006.988 y le resto los 5.486.325 y me da un saldo final de 6.520.662. A este valor me lo llevo como saldo inicial del periodo 3, 6.520.662, menos, bueno, se le calculó la cuota fija que ya está calculada, que son 5.786.500. A estos 6.520.662 le calculo el 2.5% de interés, me da 163.017 pesos. Y lo que hago es que le resto a la cuota fija el valor de los intereses y me da lo que amortiza el capital, que es 5.623.483. Entonces me queda aquí, me queda haciendo falta 897.179 pesos. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo va a quedar? Si aquí debería dar un cero. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar qué es lo que se hace cuando ocurre este tipo de situaciones. Cuando después de yo haber calculado, teniendo mi cuota fija y habiendo hecho los cálculos con base en ese interés fijo, en ese interés del mercado,
¿Qué pasa cuando me queda un saldo acá? La norma dice que yo lo que debo hacer es lo siguiente. Entonces, con esa tabla de amortización, con esta tablita que hemos acabado de hacer, hay que tener en cuenta varios aspectos así. El ejercicio nos dice que se pagarán cuotas iguales por valor de 5.786.500, que aquí está. ¿Okay? Segundo, al realizar la tabla de amortización a la tasa del mercado del 2.5% y manteniendo el valor de la cuota de 5.786.500 mensuales, encontramos que al final del mes 3, en este mes 3, al final queda un saldo de 897.179 pesos y ahí nos debería haber dado cero. ¿Okay? Por lo tanto, debemos traer a valor presente este valor de 897.179 y el resultado se lo vamos a restar a los 17.359.500 y volvemos a realizar la tabla de amortización. Entonces tenemos acá estos 897.179 pesos que coinciden con el saldo que nos dio al final de nuestra tabla de amortización y ese es el valor que vamos a traer a valor presente para luego restárselo al valor de la deuda y volvemos a hacer nuestra tabla de amortización. Entonces, ¿cómo se trae este valor a valor presente? La fórmula de valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i, o sea 1 más el interés, a la n, que es el número de periodos. En este caso son 3 periodos. Y eso es igual, valor presente es igual a valor futuro, que son estos 897.179, sobre 1 más la tasa de interés, que es del 2.5, entonces sería 0,025 a la 3. Entonces ya reemplazando valores, 897.179, que es el valor futuro, sobre 1 más 0,25 a la 3. Entonces el valor presente me da igual a 897.179 dividido esto, el 1,025 a la 3 me da 1,076890.625 y la división de estos dos valores me da 833.120 pesos. ¿Listo? Ahora, lo que hacemos es, tomamos el valor de la deuda, 17.359.500, y le restamos el valor presente de este saldito, que son 833.120 pesos. Y me da un valor de 16.526.380 pesos. Este será el valor presente con el que vamos a iniciar el cálculo de la nueva tabla de amortización. Estos 16.526.380. Entonces, hagamos nuestra tabla de amortización, pero con este nuevo valor. ¿Listo? A ver qué pasa. Mantenemos todo igual. Lo que hicimos fue calcular el valor presente de este saldo, se lo restamos al monto total de nuestra deuda y nos da el valor presente de la obligación. Y con ese valor, teniendo en cuenta la cuota fija igual y la tasa de interés del mercado, vamos a realizar nuestra tabla de amortización. Entonces, calculamos el monto de las cuotas con la función pago en Excel. Entonces tenemos nuestros datos, los organizamos, costo del activo 15 millones, el IVA 2.850.000, la retención de 375, el ICA del 7.7 por mil de 115.500, nos da un total de deuda de 17.359.500. ¿A cuánto es el crédito? A 3 meses. ¿A qué tasa? Esto es la tasa del mercado, 2.5%. El valor presente de la obligación, o sea, estos 17 millones, lo traemos y nos da 16.526.380 y tenemos que calcular la cuota mensual tenemos que calcular la cuota mensual, ¿listo? Y tenemos un último ítem, ajuste de intereses en 833.120. ¿Por qué ajuste de intereses? Porque como el préstamo es sin intereses, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que calcular cuál era el valor del interés a la tasa del mercado, entonces vamos a tener que hacer ese ajuste. Y ese ajuste, pues básicamente nos da esos 833.120 pesos de intereses. Entonces, llamamos ya con estos datos organizados, hacemos nuestro llamado en Excel a la función pago, esta función pago, y traemos los datos. Tasa de interés 2.5, número de periodos 3 y el valor actual o valor presente 16.526.380 y nos da una cuota de 5.786.500. 5.786.500.
que es el mismo valor que nos habían dado en el ejercicio, 5.786.500, ¿ok? O sea que la cuota sigue siendo la misma y la acabamos de corroborar mediante la función pago en Excel, pero una vez calculamos el valor presente de nuestra deuda, ¿ok? El valor presente de 17.359.500, ese es el valor futuro, lo que vamos a pagar al final, 17.359.500, pero yo lo tengo que traer a valor de hoy. ¿Cuánto vale esos 17.359.500 en 3 meses? ¿Cuánto valen hoy? Valen 16.526.380. ¿Listo? La diferencia entre estas dos cifras son las que me van a dar ese ajuste de intereses, 833.120 pesos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí ya entonces tenemos nuestras cifras ya organizadas, solo que aquí ya tenemos calculado el valor de la cuota mensual, 5.786.500. ¿Listo? Y luego, ya con esos datos, ahí sí procedemos a realizar nuestra tabla de amortización. Entonces tenemos que nuestro valor actual o nuestro valor presente de esos 17 millones es 16.526.380. Ese va a ser mi saldo inicial en el mes 1. Y la cuota va a ser 5.786.500, que se replica igual en los 3 meses. A este valor le calculamos a los 16.526.380, le calculamos el 2.5% de interés, me da 413.160. Y la resta entre 5.786.500 menos los 413.160 por concepto de intereses, me da un capital me da que lo que va a parar de esta cuota fija que va a parar a capital son 5.373.341 pesos. Entonces, a 16.526.380, que es mi valor inicial, le resto lo que fue a parar al capital, que fueron 5.373.341, me da un saldo final de 11.153.040 pesos. ¿Ok? Este valor, este saldo final se me convierte en mi saldo inicial del periodo 2. Entonces tenemos los 11.153.040. La cuota fija sigue siendo la misma, 5.786.500. A este valor, 11.153.040, le calculo el 2.5% de interés, me da un pago de intereses de 278.826. Entonces, al valor de mi cuota fija, 5.786.500, le resto estos intereses de 278.826 y me da lo que en realidad de este pago de cuota va a ir a parar a capital, que son 5.507.674. ¿Ok? Y resto a estos 11.153.040, le resto estos 5.507.674, me da un saldo de 5.645.365 pesos, que se convierten en mi saldo inicial del periodo 3, con un valor de 5.645.365. El valor de la cuota fija se mantiene, 5.786.500. Me da bueno, y a esto le calculamos el interés, 5.645.365 por el 2.5%, me da 141.134 pesos. Y se lo resto a la cuota fija, 5.786.500 menos 141.134, me indica que lo que va a amortizar la obligación es 5.645.366, que equivale al mismo saldo del mes anterior. Por ende, mi saldo final queda en 0 pesos. Es decir que con estos 3 pagos mensuales yo pagué 17.359.500, ¿ok? Que es este mismo valor. Solo que, pues como no habían intereses, aquí no tengo por qué calcular. Entonces la cuota fija me daba igual, 17.359.000, pero tuve que traer a valor presente este valor futuro de 17.359.000. A valor presente me da 16.526.380 pesos. Fácil, ¿no? Hay que hacer mucha operación, hay que estar muy concentrado al momento de estar haciendo el ejercicio,
pero digamos que no es nada complejo. Una vez ya le coge uno la práctica al tema, esto se vuelve más mecánico, se vuelve muy rutinario, pero pues vale la pena practicarlo, es bien chévere, ¿listo? Entonces, me queda mi tabla final, que el costo del activo es 15 millones, el IVA sigue siendo el mismo, 2.850.000, la retención en la fuente 375, el ICA 115.000, lo que indica que el total de mi deuda es 17.359.500 pesos. ¿En cuántos meses lo va a pagar? En 3 meses. ¿Cuál es la tasa de interés del mercado? 2.5. ¿Cuál es el valor presente? 16.526.380. ¿Cuál es la cuota mensual que voy a tener que pagar? 5.786.500. Y el ajuste que voy a tener que hacer de intereses es por valor de 833.120. Porque es esto lo que me suma los intereses que yo voy a tener que pagar. Que voy a tener que causar porque no los tuve que pagar. El bien lo compré a crédito sin intereses. Por ende, lo que tengo que hacer es causar estos intereses simplemente. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es contabilizar la factura. Entonces, eh, registramos primero nuestra propiedad, planta y equipo por valor de 13.676.380 más el IVA de 2.850.000 menos la retención en la fuente del 2.5 que son 375 menos la retención de ICA de 115.500 me da unos acreedores de 16.035.880 pesos. Sumas iguales 16.526.380 y 16.526.380 a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Ahora, causamos los intereses del primer mes. Gastos por intereses, 413.160. ¿Contra qué? Contra unos acreedores por valor de 413.160. ¿Listo? Y el pago del primer mes, ya causamos los intereses, ahora vamos a registrar el pago de nuestra cuota número 1, que es una cuota, que son cuotas iguales. Entonces nos afecta la cuenta acreedores por 5.786.500 al débito, porque la estamos disminuyendo, contra nuestra cuenta de bancos por valor de 5.786.500 pesos. ¿Listo? Eso en el primer mes. En el segundo mes pasa lo mismo. La causación de los intereses del mes 2. Entonces, gasto por intereses 278.826 contra unos acreedores al crédito 278.826 pesos. Y registramos el pago de la cuota del mes 2, que es acreedores 5.786.500 contra unos bancos por valor de 5.786.500. Causamos los intereses del mes 3. Tenemos ahí unos gastos por intereses por valor de 141.134 contra la cuenta acreedores 141.134. Registramos el pago del tercer mes. Entonces tenemos acreedores por 5.786.500 contra unos bancos por 5.786.500 pesos. ¿Ok? Entonces ahí quedó registrado ya todo nuestro ejercicio. ¿Listo? Tuvimos que calcular la compra de una maquinaria sin, digamos que la vamos a pagar a 3 meses, la vamos a pagar en 3 meses, no nos cobran intereses, pero nosotros estamos obligados a calcular el pago de esos intereses en, con base en la tasa del mercado. ¿Ok? Ahora, esos intereses me van a afectar, básicamente es el valor del activo, por eso aquí lo estamos cotizando en 13.676.380 pesos. ¿Listo? Entonces podemos corroborar que esta cifra da. ¿Y cómo lo corroboramos? Entonces, me devuelvo acá, ya les vuelvo a mostrar. Básicamente, voy a traer la calculadora de nuevo. Aquí está. Entonces tenemos el valor, digamos que yo tengo esos, digamos que el valor que me da de activo al final 13.676.380 más los intereses 833.120 me da 14.509.000, que es el valor de
este valor presente quitándole lo que es el IVA. ¿Listo? Pero es una manera de comprobarlo. ¿Listo? Básicamente el ejercicio queda resuelto de esta manera. ¿Listo? Entonces nuestro activo queda costando 16.526.380. ¿Listo? Bueno, aquí ya esto. Listo, listo. Y nos vamos para otro ejercicio para seguir practicando más con este tema de los créditos con intereses, sin intereses, y este es un crédito con interés menor a la tasa del mercado. ¿Ok? Entonces, la misma empresa compra una máquina por valor de 15 millones de pesos a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales a una tasa de interés del 1% y la tasa de interés del mercado es del 2.5%. Entonces, tenemos que empezar a hacer lo siguiente. Volvemos a echar mano de nuestra función pago en Excel. Vamos a calcular el monto de la cuota mensual mediante esa función con una tasa de interés al 1%. ¿Listo? Este fue uno de los puntos muy similares, solo que en instrumentos financieros, uno de los puntos que salió en el taller. Entonces había que hacer el ejercicio para poder comprobar cuánto era lo que yo debía pagar con una tasa de interés inferior y con la tasa del mercado. Y este es básicamente el ejercicio. Es lo mismo, solo que aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de la propiedad, planta y equipo. Entonces, organizamos nuestra información y esto es bien importante, perdónenme que yo moleste tanto con la organización de la información, pero si no somos organizados para interpretar un ejercicio, pues va a ser muy difícil que lo resolvamos, ¿ok? Entonces, costo del activo, 15 millones. IVA del activo, 2.850.000. Retención del 2.5, 375. ICA del 7.7 por mil, 115.500. Total de la deuda, 17.359.500. Tiempo en meses del crédito, 3 meses. Tasa de interés, tasa de interés por la compra, por el crédito, 1%, y la tasa de interés del mercado es del 2.5%. Entonces vamos a calcular cuál es el monto de la cuota que tenemos que pagar mensualmente para cada una de esas tasas. Entonces, calculo primero la tasa de interés del proveedor. Entonces, digamos que aquí tenemos la tasa es del 1%, ¿sí? Número de periodos son 3 meses y el valor actual es 17.359.500. Ya con esas cifras, Excel me calcula que el valor de la cuota es de 5.902.614 pesos. ¿Listo? Entonces, ya con ese valor, pues, ¿qué puedo hacer? Mi tablita de amortización. Entonces, vamos a realizar la tabla de amortización, pero con la tasa de interés al 1%. Ahorita tenemos que calcular la del 2.5%. Bien. Entonces, nuestra tabla de amortización nos indica que nuestro valor total de la deuda son 17.359.500. Ese es mi valor inicial para el periodo 1, para el mes 1. La cuota fija, ¿cuánto es? 5.902.614 pesos. Mi cuota fija en los 3 meses. ¿Sí? A este valor, 17.359.000, le calculo el 1% de la tasa de interés y me da 173.595 pesos. Y al valor de la cuota fija, menos ese interés, me da el valor que va a parar a capital, que son 5.729.019 pesos, que restándoselo al valor inicial de la deuda, 17.359.500 menos 5.729.019 pesos, me da un saldo final de este mes por 11.630.481 y este valor se me convierte en el valor inicial del mes 2 por 11.630.481. Tengo una cuota fija de 5.902.614. A este valor inicial, 11.630.481, le vamos a calcular el 1% de intereses. Entonces me queda un valor de 116.305 pesos. Y a este valor de la cuota le resto los 116.000, me queda un valor de 5.786.309 pesos. Y restándole a estos 11.630.481, le resto lo del capital, 5.786.309, me da un saldo final de
844.172 pesos. Y ese se me convierte en mi valor inicial del periodo 3, 5.844.000. Tengo una cuota fija de 5.902.614 a mi valor inicial, a mi saldo inicial de ese periodo, 5.844.172 pesos. Le calculo el 1% de intereses, me da 58.442. Entonces, a mi cuota fija le resto los 58.442 pesos y me da un capital de 5.844.172, que coincide que si se lo resto, acá me queda en 0 pesos. ¿Ok? Es decir, que yo al final del pago de esas cuotas terminé pagando 17.707.842 pesos, y de esos 17.707.000 fueron a parar a intereses 348.342 pesos. Esto con una tasa del 1%. ¿Listo? Ahora realizamos el mismo ejercicio, pero a una tasa del 2.5%, que es la tasa del mercado. ¿Ok? Tenemos que compararla porque el interés fue menor al de la tasa del mercado, pero yo debo calcular la diferencia entre la tasa de interés que me están cobrando realmente por la compra de ese activo contra la tasa de interés del mercado para poder determinar su diferencia. Entonces, hacemos nuestra tablita de amortización, 17.359.500, nuestra cuota fija sigue siendo la misma, 5.902.614 pesos. Le calculo el interés a 17.359.500 por el 2.5%, me da 433.988 pesos. A 5.902.000 le resto los 433.988, me da que a capital van a parar de estos 5.902.000 5.468.627 pesos. Y la diferencia entre 17.359.500 menos 5.468.627 me da un saldo final de 11.980.874, y este saldo final se convierte en mi saldo inicial del periodo 2. A este valor le vamos a calcular los intereses del 2.5, me da 297.272 pesos, que restándoselos a la cuota fija me queda un abono a capital de 5.605.342 pesos. Entonces, al valor inicial del periodo 2, que son 11.890.874, le resto el valor del capital, que son 5.605.342, me queda un saldo final de 6.285.531, que se convierte en mi saldo inicial del periodo 3. Le calculo el 2.5% de interés a este valor, 6.285.000, me da unos intereses por 157.138, que restados de la cuota fija me da lo que en realidad se abona capital, que son 5.745.476. Y restándole a 6.285.000 ese valor de 5.745.000, me queda un saldo de 540.056 pesos. Entonces, pues no me sirve porque me tenía que dar cero en esa columna, y ahí quedó, en esa columna, no en esa fila. Pero me quedó un saldito de 540.056 pesos. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. A este valor le calculamos el valor presente. ¿Ok? Entonces, con esta tabla de amortización hay que tener en cuenta varios aspectos así. El ejercicio nos dice que se pagarán cuotas iguales, que calculamos en 5.902.614 pesos mensuales. Segundo, al realizar la tabla de amortización a la tasa de mercado del 2.5% y manteniendo el valor de la cuota de 5.902.614 mensuales, encontramos que al final del mes 3 nos queda un saldo de 540.056 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que empezar a tener en cuenta todo este tipo de cositas porque nos van a ir afectando el resultado. Y el resultado se lo vamos a restar a 17.359.500 y volvemos a realizar la tabla de amortización. ¿Listo? Entonces, nuestra fórmula de valor presente, esta la vamos a estar
martillando durante todos los ejercicios, ¿ok? Entonces váyanse familiarizando con ella. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i a la 3, bueno, a la n, en donde i es la tasa de interés y n es el número de periodos del préstamo. Entonces lo vamos a hacer es con base en este valorcito, que es 540.056 pesos, que es el valor futuro, sobre 1 más la tasa de interés, que es del 2.5%, que es la del mercado, a la 3. ¿Listo? Entonces valor presente es igual a 540.056 pesos sobre 1,025 a la 3. Y eso es igual a 540.056 pesos sobre 1,076890625. Haciendo esta división me da que el valor presente de 540.056 pesos es 501.496. ¿Ok? Ya calculamos nuestro valor presente. Ahora se lo restamos al valor de la deuda. 17.359.500 menos los 501.496 pesos me da un valor de deuda de 16.858.004 pesos. Y este será el valor presente con el que vamos a iniciar el cálculo de la nueva tabla de amortización. Entonces, tenemos lo siguiente. Nuestra tabla de amortización queda así. Arrancamos con nuestro nuevo valor, ya no es el valor de la deuda de 17.359.000, sino es de 16.858.004 pesos. Seguimos manejando la misma cuota, 5.902.614. A este valor de 16.858.000 le calculamos el 2.5 de interés y me da 421.450 pesos, que restándoselo a la cuota fija, a los 5.902.000 menos los 421.450 me da una bono capital de 5.481.164 pesos. Entonces a 16.858.000 le resto el valor que abona capital, que son 5.481.164, me queda un saldo final del periodo 1 por 11.376.840 pesos, que se convierte en el valor inicial del periodo 2, y a este valor le calculo el interés del 2.5% a 11.376.840 por el 2.5% me da 284.421, y este valor se lo voy a restar a la cuota fija. Entonces son 5.902.614 menos 284.421 me da un capital de 5.618.193 pesos, que restándole a este valor inicial de 11.376.840 le resto los 5.618.193, me da un saldo final de 5.758.647 pesos, que se convierten en mi valor inicial del periodo número 3. Ahora, a estos 5.758.000 le calculamos el 2.5% de interés y nos da 143.966 pesos, que si le restamos este valor a la cuota fija de 5.902.614 menos 143.966, me da que a capital se abonan 5.758.648, que es el mismo valor del saldo inicial, ¿ok? Y me queda en cero. 5.758.647 menos 5.758.648 me queda en cero, ¿ok? Entonces, en total yo terminé pagando por los 3 meses, por ese crédito, por habiendo adquirido ese bien a este valor, me quedaron, tuve que pagar en total 17.707.842 pesos, y por intereses pagué 849.837 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos una tablita en donde vamos a contemplar los 3 periodos, el interés del mercado del 2.5%, es decir, esta columna me la traigo para acá, y la columna de la matriz de la amortización que hicimos al 1% la traemos para acá.
y la vamos a llamar, la primera la llamamos interés del mercado, la segunda interés contractual, que es del 1%, esta es del 2.5, esta es del 1. Traemos los valores de cada uno de los meses y hacemos la diferencia. 421.450 menos ese interés contractual de 173.595 me da 247.855 pesos. En el periodo 2, interés del mercado fueron 284.421 menos el interés contractual del periodo 2, que fueron 116.305, me da una diferencia de 168.116 pesos. Para el periodo 3, la tasa de interés del mercado fue de 143.966 y el interés contractual fueron tan solo 58.442 pesos, es decir, la diferencia fueron 85.524. Entonces, la sumatoria de estas columnas, de la del interés del mercado me da en 849.837 pesos, la del interés contractual me suma 348.342, es decir que la diferencia entre estos dos valores es de 501.496 pesos. Ya habiendo calculado las dos tablas de amortización a las diferentes tasas de interés y habiendo calculado la diferencia en el pago de intereses de cada una de ellas, entonces aquí nos dice lo siguiente: los intereses del contrato son ajustados y se reconocen como un gasto, según lo estipulado en las NIF para pymes. Por otro lado, las NIF plenas establecen que si el activo es apto, es decir, se encuentra en proceso de adquisición, producción o construcción, y si el tiempo es significativo, los intereses son contabilizados como un mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues la contabilización de esa factura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esa contabilización? Entonces, primero, propiedades, planta y equipo por un valor de 15 millones. Nuestro IVA por 2.850.000, la retención en la fuente por 375.000, la retención del ICA de 115.500, me da unos acreedores por 17.359.500 contra, bueno, tenemos una propiedad, planta y equipo por 501.496 pesos, que fue el valor de la, perdón, me devuelvo, este valor de la diferencia total de los intereses entre la tasa de interés del mercado y la tasa del interés contractual. Ese total de la diferencia es el que llevo acá como ese mayor valor de la propiedad, planta y equipo, 501.496. Tenemos unos intereses financieros de 501.496 y las sumas iguales me dan 18.351.496 pesos. ¿Listo? Ahora, hacemos el ajuste del primer mes. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es causar los intereses tanto ordinarios como los financieros. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos los gastos financieros a interés ordinario, 247.855 pesos. Contra, bueno, digamos que aquí van unos gastos financieros por 173.595 pesos. Contra unos acreedores de 421.450 y unas sumas iguales de 421.450 pesos. ¿Ok? Entonces lo que hicimos acá fue, tomamos, no es que devolverme, como la tengo dinámica la presentación, sí, bueno, miremoslo aquí, 247.855, entonces, tenemos acá, registramos la diferencia entre la tasa de interés del mercado y el interés contractual. Entonces lo primero es esta diferencia de 247.855 y estos 173.595. Son estos los dos valores que me llevo para mi registro en primera instancia. Entonces, aquí está. Gastos financieros e interés ordinario 247.855, que es la diferencia entre la tasa de interés al 2.5 menos la tasa de interés al 1.5 al 1%, me da 247.825, y los gastos financieros, lo que realmente yo pagué de intereses fueron 173.595 pesos. Entonces voy a parar a acreedores
421.450 pesos contra, no, perdón, aquí ya se cierra el ejercicio, sumas iguales 421.450 a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Eso es el ajuste que se realiza en el primer mes. Y el pago de la cuota 1, pues este ya es más fácil, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, es simplemente contabilizar los gastos financieros, el interés ordinario por 5.902.614 contra esos gastos financieros. Ay, esto aquí me quedó mal. Esta cuenta debería ser, me debería estar afectando a acreedores. Aquí cometí un error, perdón, lo voy a corregir porque en efecto hice algo mal. Y, ay, qué lío, perdón. Aquí la contabilización está bien, está sin ningún problema. De los intereses, ¿ok? Gastos financieros, interés ordinario contra gastos financieros, me da contra unos acreedores y eso me da sumas iguales. Pago de la cuota 2, acreedores contra bancos. Entonces voy a corregir de una vez la presentación, permítame en un momento, discúlpenme por ese error, pero es mejor corregirlo. Espérenme porque aquí lo tengo, es esta. Aquí son acreedores acreedores por 5.902.000 contra bancos, porque estamos pagando ya la cuota mensual en la que nos comprometimos. Entonces, ahí nos queda. Listo. Entonces, aquí está esta de acreedores bancos y acreedores bancos, perfecto. Entonces, vuelvo a mi presentación. Ya casi vamos a acabar, no nos falta sino otro par de ejercicios y finalizamos este video, ¿no? Porque hay más videos. Entonces, el ajuste para el primer mes, nos quedan nuestros gastos financieros de interés ordinario, la diferencia 247.855, la diferencia entre el pago de un interés, la causación de un interés al 2.5 menos la causación del interés al 1%, esa diferencia es la que voy a llevar acá como gastos financieros, interés ordinario, contra lo que realmente pagué de intereses. Gastos financieros 173.595 contra una cuenta de acreedores por 421.450 pesos. El pago de la cuota 1, entonces es acreedores 5.902.614 contra bancos 5.902.614. Y ahí ya nos quedó el primer mes. Tanto el ajuste del primer mes por concepto de intereses como el pago de la cuota. ¿Listo? Ahora, el ajuste del segundo mes. Entonces, tenemos lo que son los gastos financieros de 168.116 pesos, que es la diferencia entre haber causado el interés al 2.5 menos la causación del interés al 1%, eso me da esta diferencia de 168.116. Tenemos unos gastos financieros reales de 116.305, que estos fueron los intereses del 1% que realmente yo le pagué a mi acreedor, y va contra una cuenta de acreedores 284.421. ¿Listo? Ahora, vamos a contabilizar el pago de la cuota 2, que es igual. Este pago siempre es mecánico. Acreedores 5.902.614 contra bancos 5.902.614 pesos. El ajuste del tercer mes. Entonces causamos también los intereses ordinarios y los financieros. Entonces el interés financiero ordinario es de 85.524. Reitero, la diferencia entre la causación al 2.5% menos la causación al 1% me da esa diferencia de 85.524. Tengo unos gastos financieros de 58.442 pesos, que es lo que realmente yo pagué por intereses del 1%, contra unos acreedores de 143.966 pesos. Y contabilizo el pago de la cuota número 3, que es acreedores 5.902.000 contra unos bancos 5.902.614 pesos. ¿Listo? Bien. Ejercicio número 4. Nos dice crédito a corto plazo con intereses e impuestos. Entonces la empresa Ubisas
compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 30 días con una tasa de interés del 2.5%. Entonces organizamos nuestros datos, costo del activo 15 millones, intereses 375.000, IVA de 2.850.000, la retención en la fuente 375.000, el ICA 7.7 por mil, 115.500, y esto me da un total de deuda de 17.734.500. ¿Por qué? Porque estoy contemplando aquí ya los intereses. ¿Okay? Entonces, aquí no tenemos que traer a valor presente, no tenemos que hacer eh, mayor cosa, porque pues digamos que la dinámica es la misma. Entonces lo que hacemos aquí es directamente contabilizamos esa factura. ¿Listo? Entonces, propiedad, planta y equipo, nuestros 15 millones. Voy a prender acá. Nuestros 15 millones, propiedad, planta y equipo. El IVA de 2.850.000. Los gastos financieros, que es el interés de 375.000 pesos, contra una retención en la fuente de 375.000, una retención de ICA de 115.000 y unos acreedores por 17.734.500. Eso me da sumas iguales por 18.225.000 pesos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el pago de la factura. Aquí la contabilizamos, aquí ya vamos a hacer el pago. Bueno, aquí vale la pena mencionar que esto es a 30 días, ¿no? O sea, no lo estamos, esto es un crédito, digamos que este es un plazo normal que nos dan. Nos dicen, ok, yo le vendo la maquinaria y le doy 30 días para que me la pague. Perfecto, listo. ¿A cuánto de interés es el 2.5%? O sea, no tengo que calcular cuotas, porque como va a ser una sola cuota, no tengo que hacer tabla de amortización, nada de eso. Simplemente hago la contabilización de la factura y luego la pago. Y es acreedores 17.734.500 contra unos bancos por 17.734.500 pesos. Aquí, digamos que en el contrato de compra, si la compra es a crédito a corto plazo, en la medición inicial del activo se medirá por el valor de la transacción que establezcan las partes. Y eso es norma, eso es estándar internacional. ¿Listo? Bien. Veamos más ejemplos de reconocimiento inicial. Es mejor hacer y hacer y hacer ejercicios con el ánimo de que se nos vaya volviendo tan mecánico que ya la interpretación nos llega de una. ¿Listo? Entonces nos dice, la empresa Ubisas adquirió una máquina por valor de 1.600.000 más 100.000 pesos de impuestos indirectos no recuperables. Posteriormente la entidad debió incurrir en un costo de 200.000 pesos destinados a transportar la máquina desde Buenaventura hasta Bogotá, donde se pondría en marcha una vez culminada la labor de instalación, por lo cual el técnico cobró 300.000 pesos. El promedio de vida económica calculada para la maquinaria es de 10 años y a su término Ubisas debe realizar un proceso de desmantelamiento y restaurar el terreno donde dicha máquina operaba. El valor presente del contrato de desmantelamiento y la reestructuración ambiental del predio en que operó la máquina fue calculado por los asesores financieros en 2 millones de pesos. El valor apropiado para el reconocimiento inicial de la máquina se presenta en la siguiente tabla. Entonces tenemos la compra por 1.600.000 pesos, ¿sí? Que fue lo que nos costó el comprar esa maquinaria, más los impuestos indirectos no recuperables por 100.000 pesos, ¿sí? Luego le tenemos que agregar el transporte de 200.000 pesos, ¿sí? Aquí lo tenemos, transporte, más la instalación por valor de 300.000 pesos, que es esta labor de instalación por la cual el técnico cobró 300.000 pesos. Entonces, todo eso va sumando, más el costo de desmantelamiento de esa maquinaria una vez haya finalizado su vida útil. ¿Y en qué consiste ese pago? Esos 2 millones de pesos. En desmantelar esa maquinaria y restaurar ese espacio físico que ha sufrido un deterioro por la utilización de esa maquinaria en ese mismo espacio. Entonces la sumatoria de todo esto me da que el costo de la maquinaria es en total de 4.200.000 pesos. ¿Okay? Eso es lo que básicamente me vale esa maquinaria. Bien, ahora
¿Cómo se hacen las contabilizaciones en ese tipo de ejercicio? Pues tenemos por un lado activos, propiedad, planta y equipo por 2.200.000 pesos, ¿sí? Que es la compra de la maquinaria más el impuesto indirecto no recuperable, más el costo de transporte, más lo que cobró el técnico por instalar la maquinaria. Entonces eso me da 1.600.000, 1.700.000, me da 2.200.000. Por eso lo registramos acá. Activo, propiedad, planta y equipo, 2.200.000. Tenemos unos activos, propiedad, planta y equipo, provisión por costos de desmantelamiento de 2 millones de pesos contra unos pasivos, provisión por costos de desmantelamiento de propiedad, planta y equipo, 2 millones de pesos, y unos pasivos, cuentas por pagar, por 2.200.000 pesos. ¿Listo? Sumas iguales a ambos lados de la ecuación y listo. Días después de su reconocimiento en libros, la máquina requirió ciertas modificaciones a fin de poder iniciar el proceso de manufacturación. Perdón. Y esto representó nuevos costos de materiales por 150.000 pesos, mano de obra por 400.000 pesos, 30.000 pesos de la depreciación en que se incurre para realizar las pruebas, capacitación para el operario por 700.000 pesos y el salario del operario por 500.000 pesos. Con base en esta nueva información, el nuevo costo del equipo es saldo inicial 4.200.000 pesos, que era lo que traíamos. Materiales 150.000 pesos, se lo sumamos. 400.000 pesos de mano de obra, se lo sumamos. Depreciación en pruebas 30.000 pesos, se lo sumamos. Pero estos valorcitos de el costo del instructor de 700.000 pesos y el salario del operario de 500.000 pesos, esos no me van a ser parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Por lo tanto, el costo de la máquina con estas adecuaciones quedó de 4.780.000 pesos. ¿Ok? Y estos dos valores, digamos que los pagos correspondientes a la capacitación del personal no hacen parte del nuevo costo, ya que no son estrictamente necesarios para que la máquina pueda empezar a funcionar. Por eso no se contemplan como un mayor valor de la maquinaria. Contabilizaciones. Entonces, activo, propiedad, planta y equipo, 580.000 pesos. Ese valor de más, ¿de dónde salió esos 580.000? De tomar estos 150.000 de materiales más estos 400.000, ahí me da 550.000, y la depreciación por las pruebas 30.000, esto me da 580.000 pesos. Es decir, que se me revalorizó la propiedad, planta y equipo en 580.000 contra unos pasivos, cuentas por pagar, 580.000 pesos. ¿Listo? Otro ejercicio, ya vamos a terminar. La empresa Ubisas realiza las siguientes transacciones así. El 4 de noviembre de 2020 compra de contado una máquina embaladora por valor de 30 millones de pesos, la cual es enviada de Bogotá a Cali. El 10 de noviembre de 2020 llega la máquina a Cali y el costo de transporte fue de 900.000 pesos. El día 13 de noviembre de 2020 le paga a un prestador de servicios de mantenimiento la suma de 430.000 pesos para poder realizar la respectiva instalación. El 16 de noviembre compró a crédito materiales adicionales necesarios para la instalación por valor de 180.000 pesos y el 17 de noviembre la máquina se encuentra ya lista para funcionar. Entonces, ¿cómo es la solución de este caso? Entonces, cuando se adquiere la máquina de contado, ¿qué pasa? ¿Qué transacciones hay que hacer? ¿Qué contabilizaciones hay que hacer? Entonces, el 4 de noviembre de 2020, propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en tránsito, porque dice que el 4 de noviembre compró de contado una máquina embaladora por valor de 30 millones, la cual es enviada de Bogotá a Cali, es decir, todavía no ha llegado. Entonces, por eso se marca como maquinaria y equipo en tránsito por 30 millones. Contra el banco con el cual pagamos esa maquinaria, 30 millones al crédito. Segundo, cuando se recibe la máquina, entonces en este punto
los riesgos de la máquina se transfieren a la empresa Ubisas, ¿sí? Y es aquí en donde se debe realizar el traslado de la máquina de la cuenta en tránsito a la cuenta en montaje, de forma que se pueda tener el control pleno de las fechas en las que ocurrieron las respectivas operaciones. Entonces, esto fue el 10 de noviembre, propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje, 30 millones de pesos, contra propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en tránsito al crédito por 30 millones de pesos. ¿Ok? Luego, reconocimiento del pago por el transporte de la maquinaria. Entonces, eso fue el 10 de noviembre. Propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje. Se suma. Aquí no estamos hablando de que le estamos pagando eso al técnico. No, eso es un mayor valor de nuestro activo. Por eso, la cuenta se llama propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje por los 900.000 pesos por ese transporte. ¿Listo? ¿Contra qué? Contra bancos, porque le pagamos a ese transportista los 900.000 pesos que corresponde. El reconocimiento del pago por la instalación de la máquina, de la maquinaria. Entonces tenemos por un lado, eso fue el 13 de noviembre, propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje por 430.000 pesos contra una cuenta de bancos, 430.000 pesos al crédito. ¿Ok? Wow, esto me quedó mal. En quinto lugar, el reconocimiento del pago por los materiales de prueba para la maquinaria. Entonces tenemos, fue el 16 de noviembre, propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje, 180.000 contra efectivo y sus equivalentes por 180.000 pesos. ¿Listo? Sexto, traslado de la propiedad, planta y equipo en montaje a la propiedad, planta y equipo. Entonces eso se hizo el 17 de noviembre, fecha en que la máquina está lista para funcionar. La cuenta maquinaria y equipo en montaje tuvo los siguientes movimientos. Costo de la máquina, 30 millones. Transporte de Bogotá-Cali, 900.000. Servicio de instalación, 430.000. Material para la instalación, 180.000. Total, 31.510.000. Entonces, la transacción final decía que la transacción final del reconocimiento queda así. Mm, el 17 de noviembre del 2020, propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo por 31.510.000, ¿qué es esto? ¿Sí? Contra la cuenta propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo en montaje por 31.510.000 pesos. ¿Ok? Pues estos fueron básicamente una gama de ejercicios solamente desde el punto del reconocimiento inicial. Dese cuenta la dinámica que tiene el estándar internacional a lo que nos obliga a realizar para poder tener un buen o realizar un buen reconocimiento de esas cuentas en nuestra contabilidad. ¿Ok? Hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Recuerden el valor presente, recuerden analizar el caso, si es a un interés, si es una transacción a un crédito anormal, con intereses, sin intereses, cuando se hace con un interés por debajo del mercado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Digamos que quería mostrarles toda esta dinámica porque todo esto es lo que se vive en el día a día en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, lo vayan estudiando, lo vayan practicando y de esta manera ir mejorando su aprendizaje. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver todo lo que tiene que ver con la materialidad en la adquisición. Este es apenas el tercer paso de los 10 que vamos a realizar. Bueno, no tercer paso, es el tercer tema de propiedad, planta y equipo de los 10 temas que vamos a desarrollar en 10 diferentes videos. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por escuchar este video y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Que pasen bien.